Hoy estamos en la práctica número 3, que se corresponde con la práctica de control de motor de corriente continua. Bien, esta práctica, la idea de esta práctica realmente es de ser esta, la práctica número 6, de trabajar con un sistema físico, un motor de corriente continua, y lo suyo sería que lo hiciéramos en un laboratorio, ¿vale? Con un motor delante vuestra y tuvierais un contacto físico con el motor, con toda su electrónica necesaria para establecer el bucle de control y el controlador que después tendráis que diseñar finalmente para controlar el movimiento del motor. Bueno, ya hemos estado hablando la semana previa y también incluso al principio de la asignatura que somos muchos, ¿vale? Entonces, en el grupo de práctica hay 45 alumnos en cada grupo de práctica, cuando el grupo práctico no debe exceder de 30 o 35. También tenemos el problema de la situación actual, pues estas prácticas normalmente se hacen en un laboratorio, ahí abajo, en nuestro departamento, en el que tenemos varios equipos, ¿vale? También limitados, y en el que estas prácticas las solía hacer en grupo, ¿vale? De 3 alumnos en cada grupo trabajando con un motor. Eso tampoco se puede hacer en estas circunstancias y, por lo tanto, evaluando las posibilidades pues, de hacerlo solo con un alumno delante de un motor y además limitado a foro, la sesión práctica sería con muy poca de vosotros. A lo mejor de los 45, pues le pongamos que no podamos llegar pues, ni a 10 siquiera, menos, ¿vale? 5 o 6. ¿Y el resto de alumnos? ¿Y el resto qué hace? Muy difícil retransmitir esa práctica, ¿vale? Unas cámaras sobre el motor, otra con la que estéis vosotros hablando con vuestros compañeros, y los que están fuera, pues, la aprovecharían bastante poco, ¿vale? Y tenéis que convertir a los que estáis delante del motor, pues, casi en un reportero a la hora de que estéis haciendo las prácticas, o sea, es muy difícil, ¿vale? Porque tenéis que estar enseñando el motor girando, tendríamos que enseñarle también las gráficas que aparecen en el computador de cómo se mueve el motor y que le estamos poniendo a entrar. Así que, pues, hemos optado por hacer una práctica simulada, ¿de acuerdo? Es un motor de corriente continua, pero simulado. No hay que olvidar que, evidentemente, estas prácticas siempre están para que sepáis que, aunque aquí en esta asignatura veáis mucho desarrollo matemático y veamos, pues, resultados, ¿no? En cuanto a todo simulación de un ordenador, pero en realidad todo esto hay que llevarlo a la realidad y siempre estamos tratando con sistemas físicos. Es decir, estamos tratando con algún tipo de mecanismo, ¿no? En este caso un motor de corriente continua, por ejemplo, para ponerlo en un vehículo eléctrico de transporte o de cualquier otra aplicación, o incluso pues, para controlar, como ya hemos puesto alguna vez ejemplos, ¿no? De, yo sé, pues, por ejemplo, el control de la climatización de un aula o de una habitación, cualquier proceso industrial, como podría ser, por ejemplo, la reacción de un tanque, ¿de acuerdo? Que se tiene que llenar con distintos componentes, o una determinada presión, temperatura, caudal, ¿no? Pues todo ese tipo de controles son los que se hacen con lo que estamos viendo en esta asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a ver vamos a trabajar con un motor de corriente continua, pero en este caso simulado, lo que veis aquí es un esquema de ese simulador, que está en el campo virtual. En el que, bueno, en la sesión antes con vuestros compañeros, tengo el problema de que yo no había preparado ese simulador, pero está en 2019 y resulta que en el aula está la versión 2018, que hay que descargar esa, ¿vale? Si tenéis la 2019, pues descargáis la 2019, ¿vale? Porque se ve que hay un cambio importante ahí. Y, bueno, pues tenemos que arreglar durante la clase. Bien. Bueno, pues este simulador está hecho en CineScape, ¿de acuerdo? Que es otro paquete de simulación gráfica que está integrado también en Simulink. En este caso, estas librerías pues son de bloques de simulación, como estáis viendo ahí, son diferentes de Simulink porque tiene bloques híbridos. Mirad el árbol, la raíz de todos los bloques, pues había una parte eléctrica, otra mecánica, o electromecánica, como en este caso, ¿de acuerdo? Y otras, por ejemplo, de fluido, o por ejemplo, también de circuito eléctrico, como decía, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, en esos bloques está la parte eléctrica o electromecánica, en el que se utilizan los bloques, como los que están ahí, que están resaltados, pues, en la parte central
sobre todo el motor de corriente continua, que es lo que con lo que vamos a trabajar. Es el número 4. Se trata de un motor, como el que estuvimos hablando cuando vimos en el seminario 2 sobre modelado de sistemas electromecánicos. Pues un motor de corriente continua que cuando le aplicamos una determinada tensión conseguimos pues, que su eje gire y conseguimos un movimiento mecánico de rotación. ¿Vale? Bien, bueno, pues ese es el motor, el simulador de motor es el número 4 y el circuito que está ahí puesto, pues podemos hablar un poco de él antes de comenzar. Tendríamos, pues, en la parte eléctrica, ¿no? Pues empezando del principio, bueno, tenemos ahí un bloque de saturación, el número 1, que como veis es un bloque que está en negro, ¿vale? Esos son bloques de simulín. Las flechitas que se ven o los triángulos son la conversión entre simulín y ¿vale? Por eso veis algunos puntos los que están así, con esos símbolos. Bien, para la entrada hay una conversión, luego pasa sin este, pero un bloque de saturación porque en todos los sistemas físicos nos vamos a encontrar en la naturaleza, va a haber unos límites. Es decir, por ejemplo, el motor, le aplicamos una tensión y conseguimos que gire y se mueva, ¿no? Pero no podemos aplicarle cualquier tensión, es decir, de forma ilimitada. No lo podemos aplicar 1000 voltios o 10.000, ¿vale? Podríamos, pues, directamente tener unas limitaciones físicas. Es decir, el de banano no podía soportar tanta corriente y finalmente lo fundiríamos y se quemaría, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que establecer unos límites y, por ejemplo, esa saturación está puesta, algo bastante habitual, en motor de corriente continua, más menos 15 voltios. Por debajo de menos 15 voltios o por encima de más 15 voltios no se podría alimentar el motor y, por lo tanto, tenemos unos límites, ¿vale? Por lo tanto, el motor pues, se moverá también de forma limitada, ¿vale? Bien. Luego, después de ese bloque, hay un bloque que es una fuente controlada por tensión. Es decir, desde fuera le podemos establecer una determinada tensión y esa fuente pues, le aplica la tensión correcta, o sea, que se especifica desde fuera, al motor de corriente continua. ¿Vale? Luego tenemos un amperímetro, simplemente es un instrumento de medida para medir la corriente que pasa al motor, ¿vale? Que puede ser por seguridad o por si nos interesa conocer la corriente. En nuestro caso no hace falta, aunque yo pues, el bloque ahí. Y como veis, sale del bloque del amperímetro, pues, una conversión o simulín que sale a una puerta de salida, ¿vale? Cuando veamos el bloque desde fuera, pues tendrá una entrada y dos salidas. Una de ellas va a ser la electricidad del motor, aunque no la vamos a usar nosotros. Bien. Y luego, por otro lado, lo que tenemos el último bloque, el bloque es el número 5, que es una medida del movimiento del eje del motor. ¿Vale? Si el motor está girando, nosotros tenemos que saber cómo gira, ¿vale? Porque si lo vamos a controlar y le queremos, por ejemplo, establecer la velocidad al giro del motor, tenemos que medir la velocidad para saber si se está moviendo exactamente como nosotros queremos, ¿vale? Y si hay un error, pues actuar en consecuencia para rectificar ese problema, ¿no? Es decir, vamos a establecer un bucle de control, bueno, no hace falta medir la velocidad, ¿vale? Es decir, si vamos a hacer ese control en bucle cerrado, pues no hace falta medir. Bueno, pues, ¿os acordáis de algún dispositivo para medir la velocidad angular del eje del motor? En el seminario 2 vimos alguno. Bien, pues, bueno, eso podría ser, por ejemplo, la que seguimos ahí en clase, os comenté el encoder, ¿no? Que es el que más se utiliza actualmente, ¿no? En los motores eléctricos. Podría ser un tacómetro, ese sí lo estuvimos viendo en el seminario. Si acordáis, el tacómetro es como tiene un eje, ¿vale? Pues si a ese eje le acoplamos otro que está en movimiento, pues obtenemos una tensión como salida de ese tacómetro que es proporcional a la velocidad de giro del eje. Pues podría ser precisamente un tacómetro que lo tenemos acoplado al eje del motor, el motor gira, ese giro, pues como salida obtenemos esa tensión que es proporcional a la velocidad de giro, ¿vale? Bueno, pues ese tacómetro, ¿no? O encoder, que habría que reconstruirlo de otra manera, que sería más complicado porque tendríamos una serie de pulsos y según los pulsos, según el ancho de pulso y la frecuencia, pues ese sería el giro, ¿vale? Y como se hace normalmente, por ejemplo, mucho en robótica, ¿vale? Por ejemplo, en robots industriales, manipulados, pues todos los motores son eléctricos, ¿vale? Pues para medir la posición angular de cada articulación, pues se utiliza un encoder para saber dónde está colocado.
como que es un tacómetro, bueno, pues es un coordenador. Vehículos, por ejemplo, de tierra, ¿vale? No tenemos robots, pues también tenemos robots con motores de corriente continua bastante más grandes, que sus ruedas, pues evidentemente se mueven en función de cómo excitamos esos motores, cómo le especificamos pues, una determinada tensión al motor para que gire, y el giro lo tenemos que medir para saber a qué velocidad está girando la rueda, ¿vale? Y poder decirle, establecerle pues, una velocidad a la que queremos que se mueva el vehículo. Bien, bueno, pues de ese medidor de giro del eje tendríamos dos salidas, ¿vale? Como veis, una no se usa, que tiene un terminador de eso de Simulink, ¿no? Esa sería el ángulo de giro, ¿vale? Que no lo vamos a utilizar, porque nosotros vamos a controlar el motor en velocidad. Vamos a controlar la velocidad del motor. También podemos controlar la posición, por lo tanto usaríamos esa salida que está inutilizada. Y entonces utilizamos esa salida que hay, que se llama IW en ese bloque, y como veis, pues está ya en velocidad. Es decir, si nosotros pusiéramos el tacómetro, no tendríamos solo una tensión, ¿vale? Tendríamos que convertir. Pues ahí ya directamente la tenemos en velocidad, en radianes por segundo, ¿vale? Entonces, si os bajáis el modelo, supongo que ya lo tenéis ahí, lo que veis, lo que tenéis en principio, a ver si yo lo he cerrado o lo he dejado. No, no lo tengo abierto. Es que como no sé dónde está, pues lo he abierto directamente del campus. A ver. Será este. Sí, yo creo que sí. Como antes he hecho varias versiones, no, ese sería el motor, ¿vale? Un bloque que tiene una entrada y dos salidas, ¿vale? En principio en el modelo os aparece que no tiene nada. Y esa salida pues tiene la corriente y la velocidad de la dirección. Bien, ese motor, que es el bloque que está ahí dentro, si le pulsáis a esa caja, lo que veis es una ventana. Yo por ahí algunos parámetros, porque ya veremos lo que son, ¿no? Pero ya podéis imaginar lo que son, porque ya vimos en el seminario 2 las características de los motores de corriente continua, ¿vale? Bien, eso es lo que se llama en Simulink, ¿no? Esto es un subsistema que está creado dentro de esa caja, ¿vale? Y esa sería la máscara, que se llama Simulink. ¿De acuerdo? Si no había hecho nunca un subsistema Simulink, pues ese sería. Y dentro podemos darle la flechita que tenéis aquí abajo y vemos el modelo por dentro, ¿vale? En el que hay varios valores, ¿no? Por ejemplo, si le pulsamos al motor, todos estos son parámetros del motor y veis que hay algunos que son variables. Estas variables son las que desde fuera la máscara se pueden cambiar. Os recomiendo que no lo cambiéis porque si no vais a tener un motor con unas características que no van a ser las que se trata del trabajo en la práctica. Siempre podéis bajar, si lo tocáis mucho, podéis bajar de nuevo el modelo, ¿vale? Y podemos trabajar. ¿De acuerdo? Si le cambiáis la característica, estaría trabajando con otro motor, que tampoco hay ningún problema. Si es otro motor, bueno, siempre que sea algo coherente, ¿vale? Porque ahí lo que tenemos son unidades de inercia, de resistencia, la otra es una relación el par con la corriente, ¿sí? Con la corriente, ¿vale? Uno de los parámetros y correspondientes de la parte eléctrica y mecánica. ¿Vale? Bien, bueno, pues la práctica, vamos a ir al grano a ver la práctica en consiste en determinar, vamos a necesitar una relación entre la entrada y la salida, como ya sabéis, eso es una función de transferencia, una deserción externa del motor, ¿de acuerdo? De una determinada planta, en este caso por peso, en este caso motor de corriente continua, en el que relacionamos la entrada con la salida, ¿vale? Pues sin estudiar nada de dentro de ese motor, pues podemos establecer que la relación en cuanto a entre la tensión de entrada y la velocidad de salida que vamos a tener como salida del motor, que es el giro del eje,
tenemos va a ser una función de transferencia de primer orden como esa que tenéis ahí, ¿vale? Entonces la cuestión es determinar de forma experimental cuál es esa relación, ¿no? La cuestión es que de forma experimental podemos poner el motor a funcionar y ver cómo responde y coger esos valores para determinar esos parámetros que tenemos ahí para conseguir la función de transferencia. Bien, esa función de transferencia evidentemente no hace falta. Pero como ya sabéis, bueno, como ya he dicho control proporcional, ¿no? En el fundamento de control, pues nosotros vamos a hacer otro tipo de control más avanzado, ¿no? En esta asignatura, como ya estáis viendo cómo vamos avanzando en la asignatura, pues esa función de transferencia va a ser necesaria para poder determinar el modelo de cómo se comporta el motor para calcular un compensador que haga que el motor funcione como nosotros queremos, ¿vale? Pues el primer paso es saber esa función de transferencia, ¿cuál es? Bien, pues para ello, una forma de hacerlo es de esta forma experimental, en la que se trataría de esos dos parámetros, ganancia y constante de tiempo, que supongo que ya os suena, ¿no? De una respuesta tipo de primer orden, ¿vale? Como la que estáis viendo ahí abajo. Es decir, cuando nosotros le establecemos una entrada constante, ¿no? Tipo carón, el sistema responde creciendo su salida, en este caso la velocidad del motor, hasta que se está... Profesor, tengo un problema con MATLAB. Sí. Resulta que mi versión es 2017, entonces no me deja abrir ninguno de los dos archivos. Vale. Pues... Bueno, voy a tratar de hacer el modelo, cuando pongáis todo a trabajar, voy a ponerme yo a tratar de hacer el modelo 7, pero yo aquí no sé si lo tengo. Es que el problema que tuve anteriormente en la sesión anterior con vuestro compañero es que la conversión, guardando el modelo de Simulink como la versión 2017, no se puede convertir directamente porque tiene la parte de SyncScale Electric, que por lo visto hay algunos módulos que no funcionaban. Lo que pasa es que yo no sé ya si entre la 17 y 18 puede convertirla, ¿de acuerdo? Yo intentaré instalarme de todas formas MATLAB, pero no creo, debido a que no tengo muy buena conexión a internet. Gracias. Sí, bueno, MATLAB 2017, digo para asegurarme después de que funciona en esa versión. Profesor, yo estoy igual con la 2015, estoy actualizando ahora, pero vamos, eso no va a tiempo ni de broma. 2015 ya es más difícil. Ya sí, estoy actualizando ahora, estaré atento a la clase, pero tendré que hacer la práctica luego. Sí, eso conviene de que os actualicéis más la versión un poco más actuales, porque el problema que tiene Simulink es con MATLAB, porque claro, con MATLAB a lo mejor no hay tanto problema, pero cuando trabajas con Simulink sí que son incompatibles los modelos de una versión a la siguiente. No sé por qué son incompatibles, pero trataré de poner ahora después, en cuanto todos pongáis a trabajar, que la 2017, a ver si consigo una que funcione, ¿vale? Pero ya con la 2015 ya no sé si haya demasiado cambio. Porque es que el MATLAB en esa época, entre 2015 y 2016, hubo un cambio bastante radical. Así que tratará de actualizaros a las versiones últimas, ¿no? Ahora mismo es la 2020B, me imagino. Eso es la estable, ¿no? Las que acaban en B. Y yo, por ejemplo, Profesor, pensaba que en oro había alguna más actual. ¿Sí? si tenemos la 2020A, a mí, bueno, y a otra gente es que no le abre, cuando te metes dentro del motor, no le aparecen los símbolos. Ah, ¿no? La Pone 2020. que las librerías FL/lib que no se encuentran, no están instaladas en Simulink. Vamos, que tenemos que instalar aparte del Simulink. Sí. Vale. ¿No podía abrir entonces un modelo de la 2019? Se puede abrir, pero no están los símbolos. No está. Bueno, pues voy a tener que instalar todas las versiones para poder explicarlo. Pero debemos tener instalado aparte el SimScape. Sí, vamos, precisamente el MATLAB para la universidad está licenciado y tiene el paquete completo con todas las, vamos, es decir, MATLAB Simulink con todos los paquetes, todas las turbos y todos los paquetes de Simulink. Vale, vale. Sí, si te lo instalas todo, lo tienes seguro.
Bueno, entonces la 2020 tampoco, también incompatible, ¿no? Con los modelos. Bien, bueno, pues trataré de poner una versión 2020 y lo avisaré también cuando esté disponible. En fin, demasiada incompatibilidad. Estamos hablando ya de 17, 18, 19 y 20, ¿no? 4. Como veis, comprenderé, vamos, voy a entenderlo. Cuando 2015 yo ya, ahí ya no creo que pueda llegar. Tratar de poner unas últimas versiones, yo creo que con esas 4 habrá bastante. Para que podáis trabajar todo. Bueno, vamos a continuar y luego cuando empecéis ya a hacer la práctica, pues trataré de conseguir esa conversión a mí mismo, a ver si puedo y si no, pues más adelante. Bueno, entonces la cuestión, como íbamos, la cuestión es obtener esas relaciones, ¿vale? Viendo cómo responde el motor para distintas tensiones. Es decir, podemos medir para una tensión que le establezcamos, por ejemplo, esa entrada de escalón, ¿no? Dónde se estabiliza, a qué velocidad se estabiliza, y luego la constante de tiempo, que como sabéis se define como el 63% del valor final de la respuesta, ¿vale? Entonces, esos valores los podéis coger y los podéis guardar y tenerlos como dice ahí en una tabla en la que podáis hacerlo para distintas entradas, ¿vale? Desde cumpliendo todo el rango, desde menos 15 hasta 15 voltios, ¿no? Bueno, ahora mi intención poner, por ejemplo, de que evitéis poner la entrada a 0 voltios, ¿vale? Porque no tiene por qué corresponder exactamente. Si lo ponéis, os va a aparecer como si la velocidad fuera 0, pero en un motor pues puede que eso no dependa de la función que tengamos, o posteriormente, para no tener ese punto justo en 0, vamos a evitar poner tensiones que no distintas de 0, ¿vale? Podéis hacer una, como por ejemplo se ve ahí en ese ejemplo, ¿no? Saltando cada 2 o 3 voltios, ¿no? Menos 15, menos 12, así hasta llegar a 15 voltios. Y vais midiendo, pues para cada uno de ellos, pues la velocidad a la que se estabiliza y la constante de tiempo, ¿vale? Y de esa forma tendríais, pues, hasta un número, bueno, determinado, por ejemplo, de valores, pues algo así mediante lógico, ¿no? Que no nos lleve demasiado tiempo a hacerlo y también que podamos que sean varios puntos, ¿vale? Para que tengamos varios puntos, por el orden de 10 puntos, por ejemplo, diferentes, para poder obtener los parámetros de esa función de transferencia, ¿no? Como media de todos estos que habéis obtenido, ¿no? Que no se base solo en un único valor que hayáis medido, ¿de acuerdo? Bien, pues para hacer esto, claro, esta forma de identificación, lo que se trata es de alimentar el motor y ver la salida. Es decir, estamos poniendo la función del motor bucle abierto. Voy a decir aquí cómo sería. O sea, si tenemos nosotros esto aquí, simplemente lo que tendríamos que ver es este motor funcionando, ¿no? Pues, viendo el bucle abierto, le pondríamos simplemente la entrada, pues, por ejemplo, un escalón, desde 0, valor 1, y para ver la salida, pues tendrás que verlo en un osciloscopio, ¿vale? Y si lo ponemos así y simulamos, fijaros que yo solo le he puesto 2 segundos porque responde bastante rápido para poder verlo bien. Y lo que tendríamos sería esta respuesta, ¿vale? Pues nosotros en este osciloscopio tendremos que medir. Es decir, si estuviéramos en el laboratorio, pues tendríamos un osciloscopio y tendríamos que coger esos puntos clave ahí, ¿vale? Aquí en Simulink podemos establecer en ese botón que tenemos ahí arriba, que aparece como una cursores de medida, ¿vale? Si le dais, pues podríamos ver, por ejemplo, este cursor 2, si lo movemos, fijaros el valor final, que está en 19,837 radianes por segundo, pues podemos dejarlo en un punto en el que pues, está estabilizado, como por ejemplo por ahí. ¿Vale? Ya tendríamos el valor final. Y para saber cuál es el valor en el que tendría que estar el 63%, pues bueno, como tenemos abierto MATLAB, eso no es. Aquí está, vale. Bueno,
Pues, si tenemos que el valor final es 19,837, ¿no? Pues, si miramos cuál es el 63%, 12,4973, ¿vale? Entonces, si me llevo este cursor a un valor de 12,49, es decir, pues cuando lo estoy moviendo, 12,49, 12, 13, a ver. ¿Lo veis? Lo he puesto en 12,446, pues aproximadamente por ahí, y alcanza ese 63% del valor final en 0,091 segundos. ¿Vale? Pues esa sería la constante de tiempo para una entrada al motor. ¿De cuánto? Yo no lo he variado, es un voltio. ¿Vale? Le he puesto 1 y ya está. Pues simplemente eso lo haréis para otros valores. Por ejemplo, -1, por ejemplo. Y tendríamos, por ejemplo, la curva al revés, ¿vale? Porque va hacia una velocidad negativa, ¿vale? Bueno, pues eso lo vais a ir haciendo para distintos valores de tensión y así podríamos establecer varios puntos de medida en el que estaremos viendo pues, cuál es la velocidad del motor cuando le aplicamos una determinada tensión y cuánto tarda en estabilizarse. ¿De acuerdo? Así tendríamos muchas constantes de tiempo y varias velocidades. Y con esa tiempo hacemos una media y ya tendríamos K y tau, ¿vale? Que estaría basado en varias medidas. Si la tensión te la cambia para tener esto. ¿El qué? La tensión te la cambia. Claro. Es la señal que le estáis pasando. ¿Vale? Estaría aquí. Como habéis visto, yo lo he cambiado aquí. Es el valor final, pues le ponemos la tensión que nosotros vayamos haciendo. Bueno, pues mientras vosotros vais obteniendo varios valores de estas medidas, ¿vale? Yo voy a intentar hacer otras versiones del simulador para que todo el mundo pueda trabajar. Ah, vale. Profesor, Sí. que la 2020 sí que funciona, lo único que hay que tener instalado es Simescape y Simescape Electric. Ah, que no lo tenéis instalado, ¿no? Y Vale. otro, Es que me extraña que una nueva versión hacia adelante no funcionara. por eso, instalándolo sí que funciona. Entonces, te lo has instalado y te funciona, ¿no? Sí, sí, sin problema. Sí, es algo como, por ejemplo, lo que hemos visto ahora mismo aquí de ponerle una entrada con un voltio y te responde y te sale una respuesta de primer orden. Todavía no lo he probado, voy a probar. Bueno, pues compruébalo, digo, por si hay algún parámetro que no esté ajustado, ¿vale? Para que me lo comente por si hay algún problema. Sí. De acuerdo. También te queda para cargar la librería. Pero tiene la 2018. 2019.
2019 lo que tenéis. ¿Te ha pasado la de 2019? Sí, creo que sí, porque tengo que poner 2018, sería el otro. Sí. Vamos, me sale la autoridad. Me sale todo. Sí, pero eso va a cambiar los valores a la verdad. Sí. No. Todo es que ahora te puedo llevar a la que no te instalar la televisión. Es una aplicación en general que puede crear sonidos. Creo que la forma más fácil, por favor. ¿Vale? Que la parte que se va a mandar es una parte como de la aplicación. Sí. Mira, sí, primero de Skype, es que salen fallos en librería. Sí. Pues tendrás que calcular el 63% del valor final. Como ha hecho ya con puestos MATLAB. Sí, yo en MATLAB aquí lo he puesto para calcularlo. Espérate un momento, que es que no puedo. Aquí, ¿no lo ves? ¿Cuál era el nombre de la librería? Sí, no, como si lo dije, al principio sí. Scale, S-A-P. Si lo voy a hacer, tiene que salir. Ya ves. No. Sí, sí. Se tarda la guardar. O podéis meter un vector en MATLAB o como queráis. Hace un script, poner los valores, ¿vale? En cada vector, ¿no? De tensión y velocidad. Porque lo vais a necesitar, no solo ahora para hacer la media y sacar los valores de la constante de tiempo y demás, sino después en el último apartado. Bueno, ¿cómo lo lleváis? A todos los demás. Y estoy calculando puntos, ¿no? Vale. No, ¿qué significa el valor negativo? ¿Vení? ¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está medido? Es la velocidad del eje. Si está negativo, que está girando en otro sentido. Por ejemplo, el antihorario. Por ejemplo, si tomamos el sentido horario como positivo, antihorario. ¿Vale? Valores negativos y valores positivos. A ver, valores positivos y negativos, tanto de tensión como de velocidad del motor. Para cuántos valores de tensión, ¿hasta cuántos puntos más o menos tenemos que tomar? Alrededor de 10. ¿Vale? Siempre, es el mismo. Bueno, también es bastante mal. ¿Cómo? Tan pequeño. Es que se ve demasiado. Repásalo porque te puede ver. Te puede ser diferente, pero no tanto. ¿Vale? A ver, los tiempos de constante de tiempo es posible que os parezca o sean muy parecidos, ¿vale? Pero si hay uno muy diferente, es que a lo mejor he cometido algún error, ¿vale? El 63% de esa de donde se estabiliza el motor, ¿vale? ¿Qué? Te sale igual que los anteriores, son los siguientes. Sí, diríamos que si te salen los valores para tensiones negativas a la misma velocidad que para uno positivo, es porque el motor es bastante lineal y precisamente hasta va a ser por cero. Claro, es que lo que el cliente te da cuenta de eso ya lo digo, porque igual, lo tengo que simular. Te refieres a que has todo simulado para tensiones positivas. Yo soy una parte negativa. Sí. Y después que para la positiva y me da cuenta que son iguales, entonces es la positiva y después por los mismos valores para la negativa. Bueno, eso podría no ser así, ¿vale? Pues, por ejemplo, si hay alguna no linealidad o una zona muerta, que es la parte de alrededor del cero, por eso he dicho prioritaria, ¿vale?
pues es posible que para varias tensiones muy pequeñitas el motor no reaccione. Que en este caso el modelo pues, no es muy realista, pero sí que podría ser que el motor no responda y entonces responde de forma diferente para tensiones positivas y negativas. Es verdad que si ahora lo comprobáis, no lo recuerdo muy bien, pero sí que seguramente veáis que los valores son iguales. No tienen por qué ser exactamente iguales. Profesor, Sí, un momento. ¿Sí que me quiere preguntar? que nada, que lo ejecuto, pero no me... O sea, le pongo el step a la entrada y el scope a la salida, pero no me da error la simulación. Se da error, ¿no? ¿Y qué error sale? ¿Podrías compartir la pantalla? Es que ya no me sale error directamente. Yo lo ejecuto, me suena un ruido y no... Y ya está. Claro, es que habría Ponía que algo no estaba bien conectado o algo de eso. Pero es que lo he hecho igual con un amigo y al amigo le sale, pero a mí no, por ejemplo. ¿Te sale un error en alguna librería? No, ¿Qué librería? Porque si no tienes la librería sin Scale Electric. Porque tú te refieres a que tú lo has comprado con un amigo que sí le funciona, pero de la 2017. 2020. Ah, ¿Vale? vale. Sí. Es que yo no tengo la versión 2017 para comprobarlo. Entonces yo lo he exportado a 2017 y es posible que el modelo le falte algún detalle. Podríamos verlo ahora si puedes compartir pantalla. ¿Vale? Sí. Bueno, porque es para la posición angular. Pero una buena velocidad. Pero si tú deduces de transferencia, que puedo dar que es del primer orden, porque ahora mismo profesional es. Bien. Bueno, no es que no me acuerdo, como no he visto la ventana, no sé quién me está hablando antes, Pablo, ¿no? Que tú tenías el problema de 2017, ¿no? ¿Pablo? Sí, era yo. Y ahora me ha abierto. Ya si me ha dejado abrirlo. ¿Sí funciona? Sí, lo estoy probando a ver si funciona, pero ya el archivo me lo ha abierto. Entonces, ¿pero quién me estaba hablando antes? Antes no eras tú, ¿no? Es que no sé. No. Como me estáis preguntando aquí y los que estáis conectados de fuera también. El muchacho que te acabo de hablar, yo no era, ¿eh? Yo ya tenía el archivo bien. Sí, por la voz sé que no eras tú, pero por eso que no tenía la ventana de Meet puesta y no sabía quién me estaba hablando. Por eso es necesario poner la frente también. Hay que calcularlas. La tabla para cada caso. No, para cada caso no. Como dice al final del enunciado ese, hacer una media de todos los valores y ese sería el valor que utilizaba la función de transferencia. Bien, vamos a ver. Que tengo aquí una advertencia, no sé de qué es. La mano, ¿no? Me imagino. Bueno, vamos a continuar la práctica porque ya algunos estáis ya sacando, ya habéis tenido toda la tabla de valores. Sí. La media de los valores de igualdad pasa en cero. No, de la tensión no hace falta. Son de la ganancia y la constante de tiempo. Claro, hay que calcular la ganancia. Eso sí. ¿Vale? Es decir, vuestros compañeros aquí me están preguntando, y algunos de vosotros también lo habréis terminado, los que estéis conectados desde casa, que después de tener esta tabla, ¿vale? Como se dice aquí, obtener la función de transferencia como la media de los valores que habéis calculado. Es decir, habréis obtenido pues una constante de tiempo para cada tensión y también un valor final distinto, ¿vale? Cada valor final distinto os dará una ganancia también, que no está puesta en la tabla, pero bueno, también la podéis poner y tendréis varias ganancias. Bueno, pues la función de transferencia experimental final pues sería una, sería la que obtengáis de la media de todos esos puntos, ¿vale? Es decir, si esta medida experimental lo hacéis como un único punto, una única tensión, ¿vale? Y calculáis esa ganancia y esa constante de tiempo, no es muy fiable porque solo es un dato, ¿vale? Por eso se toman varios datos para utilizar un valor medio. Bien, y la fiabilidad de esa función de transferencia incluso, que es el segundo apartado, que ahí hay una errata que tengo que cambiar, es determinar de forma teórica la función de transferencia del motor de corriente continua. Quienes estáis todavía con el apartado anterior, si no habéis hecho los disputos, podéis dejarlo para continuarlo en otro momento, ¿vale?
Pues vamos a ver el siguiente paso, porque no nos da tiempo a ver hoy el día de la práctica. Bien. Bueno, se trata de también calcular la función de transferencia, pero ya no de forma experimental. O sea, de esta forma experimental, es decir, estando en el laboratorio, teniendo el motor delante y viendo cómo responde cuando le pongo una tensión distinta, ¿vale? Que es lo que habéis haciendo hasta ahora. Sino es hacer un cálculo teórico de la función de transferencia. La función de transferencia teórica ya la sabemos, ¿no? Es decir, la forma experimental es hacerlo con un sistema en el que, o un proceso que no sabemos nada de él, y de forma experimental le ponemos una entrada, vemos la salida, y así sacamos un modelo. Pero también podemos estudiar el sistema, como dijimos en la sesión de la seminario 2, ¿vale? El seminario 2 de modelado de sistemas electromecánicos, sabemos cuál es la función de transferencia de un motor de corriente continua, ¿verdad? Y si nos vamos al seminario 2, este que tenemos aquí. Esa es la función de transferencia. Bueno, veis que es diferente, no es la misma, ¿verdad? Estamos viendo que es una de segundo orden, por lo que tenemos aquí debajo, ¿no? Bueno, eso es porque esta función de transferencia la obtuvimos a partir para la relación entre la tensión de entrada y la posición angular del eje. Nosotros ahora estamos haciéndolo para la velocidad. Si hiciéramos el mismo proceso que en la clase, en el seminario 2, pero en lugar de tener en cuenta la posición angular sería la velocidad, la función de transferencia sería la misma, en la que sería una de primer orden, en la que aquí en el denominador no tendríamos esta S de aquí. Entonces sería una función de transferencia igual que la que hemos visto en el modelo experimental, ¿vale? Una de primer orden, ¿vale? Insisto que la diferencia está en que esa que está ahí en pantalla es la relación entre la tensión de entrada y la posición del eje a la salida. Nosotros estamos tratando de hacer para la velocidad del eje, ¿vale? Como la velocidad de la posición, ¿no? Pues está claro que esas ecuaciones diferenciales pues tendrán un orden menor y por tanto tendrán una función de transferencia de primer orden, ¿vale? Bueno, ¿y qué necesitamos para eso? Pues determinar esos parámetros, como aparece ahí, K, Gn y T sub m, ¿vale? Si os fijáis, son la K y la tau que hemos calculado antes, ¿vale? Pero de forma teórica, ya estuvimos que esos parámetros son los que están aquí al lado. K sub Gm es este de aquí y Tm es este de aquí abajo. ¿Qué necesitamos para eso? Pues, viendo todos los parámetros que están ahí, necesitamos K sub m. K sub m es y K sub b, que son lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque, si os acordáis, K sub m es la constante par corriente. La relación entre la corriente de armadura y el par en el eje del motor. Eso en el modelo, si nos vamos al modelo, lo conseguimos ver si pulsamos sobre él. Ahí tenemos tres parámetros. Constante par corriente, K sub m, el de ahí arriba. Resistencia de armadura e inercia del rotor y la carga. Pues precisamente son parámetros que vamos a necesitar. Es decir, K sub m y K sub b, bueno, que aquí pone K sub e, como están en el sistema internacional, están en newton metro partido amperio, eso se podría ver dentro del propio modelo. Es decir, si nos metemos en el modelo, yo no lo he puesto fuera, por eso no aparecen aquí, pero si le damos a la flechita que está aquí, nos metemos dentro, ¿vale? Y si nos vamos al motor, aquí están todos los parámetros, ¿vale? K sub m está puesto de fuera, por eso es una variable, la resistencia de armadura también. E incluso aquí tendríamos el factor de fricción viscosa, bueno, y aquí la inercia del motor, ¿vale? Aquí, como veis, K sub m está en newton metro partido amperio, en el sistema internacional, ¿vale? Sí. No, ese está dentro del que tenéis, que habéis cogido de campo. Eso me sale motor. Sí, pero si hay una flechita en la esquina, si le das, entra dentro. No está bloqueado. ¿Vale? A esta flechita que hay aquí en la esquina inferior izquierda. ¿Cómo vamos a hacer las propiedades? Sí, pues eso estamos hablando, las propiedades. Tendríamos, si le dais directamente a la caja,
está enmascarada. Es como se llama en el MATLAB cuando hacemos un sistema. Por ejemplo, habéis visto que dentro de esa caja yo he puesto el modelo, que está puesto también en el PDF del documento, que hemos visto ahora al entrar, se le da la flechita que quiere. ¿Vale? Eso MATLAB se conoce como máscara, que significa que le ponemos un... O sea, bloqueamos la entrada al bloque, ¿no? Si no lo ponemos, al pinchar sobre el recuadro, entraría directamente. Por lo que hemos hecho es poner una máscara que varios parámetros se pueden cambiar desde fuera y que tocárnoslo de dentro. Por eso cuando nos hemos metido dentro, yo enseñé a algunos que no tienen valores numéricos, sino que tienen una variable que es precisamente esa que le ponemos ahí fuera, ¿vale? Aquí en el motor, ¿lo veis? Yo aquí he entrado para ver KSUM que están en estas unidades del sistema internacional, para que lo veáis. Bueno, pues hablando de parámetros, como estábamos hablando, un parámetro sería KSUM, que igual que KSUB, ¿vale? Es decir, si avanzamos, KSUM y KSUB son iguales, ¿vale? Estas dos que aparecen aquí, y es el valor que vemos en el motor, en el modelo, si pinchamos aquí, el primero de constante par corriente, ¿vale? Ese sería KSUM. Bien, otro parámetro, resistencia de armadura. Aquí lo tenemos, resistencia de armadura, 10,6 ohmios, ¿vale? Otro parámetro más, inercia, J. Aquí está, inercia, rotor y carga. Es decir, esa inercia sería del rotor propio del motor y una carga que le pusiéramos en esto, por ejemplo, una rueda, ¿vale? Para que moviera una rueda de un patinete, por ejemplo, de un vehículo eléctrico, ¿no? Pues esta es la inercia. Pues esos son los valores de esos parámetros, ¿vale? Y bueno, ya me diréis qué pasa con la F. F es fricción viscosa. Pues yo digo que la despreciáis, ¿no? Es despreciable. Pero si la quisierais poner, por sacarlo de forma más precisa, es verdad que yo aquí no lo he puesto. Si damos aquí no aparece la fricción. Lo podría haber puesto también. Pero si damos aquí la flecha y entramos en la parte mecánica, en la pestaña mecánica, te dice aquí rotor damping. Sería la fricción viscosa en el rotor. ¿Vale? O también le podemos poner, para enseñar también, una, igual que J equivalente, una F equivalente, como ya vimos en el seminario 2. ¿Bueno? Podéis ponerse de 1 por 10 a la menos 6, pero como veis, 1 por 10 a la menos 6 por 10 ohmios por 10, queda 1 por 10 a la menos 5, que al lado de las K sub M por K sub B es del orden de, por lo menos, 5 veces mayor, no, 5 no, 4 veces mayor de magnitud, o sea que se podría despreciar perfectamente, ¿vale? Y yo lo pregunto. Sí. K sub B, K sub B. Igual que K sub M. Como están en el sistema internacional, coinciden las dos constantes. Entonces, de esta forma, conseguiríamos de forma teórica la función de transferencia y la podéis comparar con la que hemos conseguido en el apartado anterior. Deberían de ser, pues, coincidir, ¿vale? O ser bastante similares. Aquí habéis visto, entonces, cómo se podría conseguir la función de transferencia en un sistema físico de una forma teórica, estudiando las ecuaciones diferenciales que gobiernan su comportamiento dinámico y obteniendo la función de transferencia, y otra forma, pues totalmente experimental, sin conocer nada de cómo funciona internamente el proceso y simplemente haciendo experimentos para ver cómo responde a las distintas entradas y qué os ha salido a obtener. Profesor, ¿Sí? una cosilla, que yo ahora tengo prácticas presenciales de máquinas eléctricas y me Sí. tengo que salir ya de la llamada por si se me puede tener en cuenta Vale. la asistencia y tal. Sí, sí, no te preocupes. Vale. Ya el último apartado, que es lo que nos falta por ver, pues ya lo puedes hacer tú por separado, preguntarle a algún compañero, si no ya me pregunta si tiene alguna duda. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Bien. Bueno. Vamos a esperar un momento que tengáis, si queréis hacer este apartado, si no lo podéis en cualquier momento. ¿Vale?
en el que solo tendréis que comprobar, vamos, podéis encontrar que luego la función de transferencia que obtenéis es prácticamente igual, muy parecido. ¿Sí? No, ese es el problema, es el segundo. La fecha, como he dicho antes, simplemente no puedo que no esté contigo. Que es aquí donde me ha quedado así. ¿Eh? No. Sí, tú dices de cogerlo para. Sí, pues le ve el motor. Si le das ahí, claro. Tiene esto. ¿Ves? Y el otro le he dicho de la pequeña cosa que lo podéis ver. Sí, pero que te van a poder ver. Que falta, por eso yo no lo he puesto fuera. Lo veréis. Cambiándolo no. Por esos parámetros, que funcionan diferentes, tiene que ser igual que la que está muy parecido. ¿Vale? Son dos vías diferentes de determinar, teórico y práctico. ¿Vale? Experimental, que significa práctica, y la teórica, sacando las ecuaciones, como vimos cuando vimos el seminario 2, las ecuaciones, que tenemos que hacer ¿sí? K sub B es la relación entre la velocidad del eje y la fuerza contra el electromotriz. Y K sub B coincide con K sub M cuando está en el mismo sistema internacional. Son iguales. ¿Sí? En este caso, como está en el sistema internacional K sub M, pues K sub B es igual. Pero el T tiene que ser Igual que no. No, entonces tiene que haber un error de cálculo por ahí. ¿Cómo? K sub M es como la K que hoy. No, K sub M, perdón, que ya era que KG se llama eso. K sub M es la constante del panel de corriente. Que está ahí en la máscara, se le da, es lo primero que sale. El primer parámetro. Y K sub B es igual a eso. ¿Eso va a cambiar el requerimiento de la tensión inicial? No, es un motor, es el motor que tenéis. Si le cambias tú el valor, ya sí cambia, pero es el motor que tenéis. Es decir, esos parámetros de K sub M, K sub B, ¿no? Las constantes del par motor, la inercia del rotor y la carga, y la resistencia de la armadura, pues eso depende del motor. Ese es el motor que tenéis, de ese simulador. Si le cambiáis vosotros los parámetros, pues tendréis otro motor y responderá de forma diferente. ¿Vale? Esta apartado es para comprobar que de forma teórica pues, conseguir una función de transferencia que es igual o muy parecida a la que se podría conseguir de forma experimental, pues en un laboratorio, pues eso establece, poniéndole varias entradas y viendo la salida cómo responde el motor. La J que... ¿Cómo? Inercia. Bueno, pues ya esos cálculos los podéis hacer si no habéis tenido todavía aún. Lo de salir una función de transferencia, pues esa, y muy parecida a la experimental. Vamos a ver el último apartado, que es importante antes de la siguiente práctica. Bien, en la siguiente práctica se trata de controlar el motor. ¿De acuerdo? Para que se establezca en una velocidad que nosotros le vamos a especificar cómo consigue. ¿Vale? Bien. Eso significa que si nosotros nos vamos al modelo,
¿qué vamos a hacer con esto? Si vamos a hacerlo, para establecerlo como consigna, y vamos a hacer un control, que vamos a hacer un control por realimentación, ¿verdad? Y, por ejemplo, tendríamos una referencia, yo voy a poner aquí un stack, ¿vale? Esta es la consigna. Lo que vamos a hacer un control por realimentación negativa. En la que vamos a compararlo con la velocidad real del motor, ¿no? ¿Vale? Sería este el bucle de control, ¿no? ¿Estáis viendo? Bien. Yo no he puesto nada aquí, pero se supone que ese... Pero claro, ese control, cuando lo calculemos para la práctica 6, ahí irá el compensador, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estoy acostumbrado a hacer ahora, ¿no? Con fundamento de control. Podríamos ir una ganancia proporcional para hacer control proporcional, ¿verdad? Le podríamos poner la ganancia, a nosotros pues tenemos la salida que queremos, ¿no? Y que controla y hace estable al motor, si es posible. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahí en esa flecha que aparece ahí en azul? Está claro que nosotros en la salida tenemos velocidad en radianes por segundo, ¿no? Que medimos la velocidad del motor, ¿no? Pues, como hemos visto antes, mediante un encoder o un tacómetro, tenemos la velocidad en radianes por segundo. ¿Cuál es la consigna que nosotros establecemos? Evidentemente, igual que la salida. Nosotros vamos a especificar una velocidad. Queremos que el vehículo, por ejemplo, vaya a 50 kilómetros por segundo. Bueno, en este caso, estamos en radianes por segundo, ¿no? Queremos que el motor vaya a 200 radianes por segundo, ¿no? Pues lo establecemos en radianes por segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué magnitud tenemos ahí en esa flecha que tenemos ahí? Radianes por segundo, ¿no? El error en radianes por segundo. ¿Y eso se lo podemos pasar al motor? No, ¿verdad? Al motor le tenemos que dar una tensión. Entonces no podemos poner una consigna de velocidad, pedir la velocidad y pasársela al motor después del compensador, ya sea proporcional, el que calculemos. Para la práctica 6 no podemos pasársela al motor. Bien, pues lo que necesitamos ahí, y eso es un elemento que seguramente habéis escuchado ya anteriormente, ¿no? Incluso en la introducción de esta misma asignatura, necesitamos un actuador. ¿Suena, no? Un actuador lo que nos va a hacer es convertirnos esa velocidad en una tensión, que es la tensión correspondiente a la que el motor necesitaría que le alimentáramos para conseguir esa velocidad, ¿vale? Como por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De la necesidad de los actuadores. Imaginaros que tenemos un tanque que nosotros llenamos de un determinado componente en un proceso industrial, ¿no? Ese tanque lo llenamos a través de una tubería que tiene un grifo que nosotros podemos abrir y cerrar, pero si queremos que sea automático, le ponemos una electroválvula que para una determinada tensión se abre o se cierra, ¿vale? Entonces el caudal del fluido que entra al tanque va a ser diferente en función de la tensión que nosotros le pongamos a la electroválvula, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, cuando nosotros calculemos, ¿no? O cuando queramos abrir o cerrar el grifo, le diremos una tensión. Pero realmente lo que queremos es que se establezca un caudal diferente, concreto, ¿vale? Entonces tenemos que establecer una relación entre la tensión a la electroválvula y el caudal que puede pasar por ese estrechamiento de la electroválvula, ¿vale? Necesitamos un actuador que nos convierta eso para que podamos comparar el caudal que está saliendo con la referencia que nosotros tenemos, ¿vale? Puede ser otra analogía, ¿no? De otro ejemplo de otro sistema físico en el que necesitamos un actuador para que nos traduzca entre tensión y caudal. En este caso, entre tensión eléctrica, ¿vale? Entre diferentes potencias que aplicamos al motor y velocidad, ¿vale? Bien, pues para hacer eso y calcular ese actuador vamos a tener que calcular una relación, la relación que hay entre la tensión y la velocidad a la que se estabiliza el motor. ¿Os suena que eso ya lo habéis calculado antes, verdad? En esa tabla tenéis tensión y tenéis velocidad, ¿vale? Pues ya está, los datos ya los tenéis. Por eso, de que os tengáis esa tabla con varios valores,
que van a servir para hacer un ajuste de relación entre la tensión y la velocidad, ¿vale? Es decir, aquí en el modelo, en la tabla, como estábamos hablando antes, en esta tabla tenéis velocidad, ¿de acuerdo? En esta columna y la tensión a la que se llega a esa velocidad, ¿vale? Pues con esos dos valores, nosotros lo que queremos es conseguir la tensión, ¿no? Pues si lo ponemos en un sistema de coordenadas, x, y, ¿no? Nosotros queríamos poner pues, como x, ¿qué pondríamos? La velocidad. Y queremos obtener como resultado la tensión necesaria para esa velocidad. Ese sería nuestro actuador, ¿no? Entonces lo que haremos es, todos esos puntos los ajustamos mediante una función que será la función que tendremos que poner en el actuador, ¿vale? Bien, pues eso lo vamos a hacer con una función de MATLAB para ajustar una curva a una serie de puntos que ya tenemos calculado, ya lo tenéis, ¿vale? Que se llama así, ¿vale? Esa función, si miramos lo que es, damos la ayuda, aquí nos dice que es una función que nos crea un ajuste, ¿vale? A los datos que nosotros le pasemos, como x e y. Bien, como esto, en el enunciado no lo he puesto, pero lo tenía que haber puesto. Bien, aquí está toda la ayuda, los puntos x, y el tipo de función, ¿vale? El tipo de función que vamos a poner es, como esos puntos son muy lineales, es decir, el motor, por la relación entre la tensión y la velocidad, prácticamente una línea recta, pues vamos a utilizar, veis que se pueden ajustar pues curvas de distintos grados, polinomios de distintos grados, incluso superficie para cuando tenemos puntos en una superficie, entre dimensiones. Nosotros vamos a usar vamos a utilizar un ajuste lineal, ¿vale? Vamos a usar poli 1 como argumento, ese tercer argumento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es... una pena que haya borrado yo antes eso, porque si no lo tengo que volver a calcular. Sí. Por ejemplo, vosotros que lo habéis hecho, decidme algunos puntos. Yo lo pongo aquí. Sería, lo ponemos en un vector, ¿vale? Por ejemplo, algunas tensiones. Para 1 voltio, ¿cuánto sale de velocidad? Perdón, bueno, la velocidad me lo decís después. Voy a poner aquí 1, menos 1, 10, por ejemplo. Estos son voltios. Y le voy a poner aquí este apóstrofe de aquí para que me lo ponga como un vector columna, ¿vale? Y eso se corresponde con unas velocidades, ¿no? Pongo aquí también traspuesto para que sea vector columna. Con 1 voltio, ¿qué velocidad os sale? 19,427. 27, vale. Ahora, para menos 1, Menos 19,427. justo lo mismo, ¿no? Pero negativo. ¿No? Es prácticamente una zona muerta que es casi nula. Y para 10 voltios, Lo mismo, pero por 10. ¿sí? 198. Sí, 198, ¿no? Con 37, ¿no? Vale. Vale, yo tengo esos dos datos, X e Y, ¿lo veis? Bueno, vosotros tendréis 10, ¿vale? Mucho mejor. Que incluso, fijaros, yo esto lo podría dibujar también. Llamado X a la velocidad y la tensión que voy a tener como salida, ¿vale? Y le voy a poner que me lo dibuje como en rojo asterisco, ¿vale? Para que se vea bien, porque antes lo hice en verde y no se veía nada. ¿Veis? Tengo esos 3 puntos, vosotros tendréis 10, ¿no? Pues se ajusta muy bien a una recta. Entonces lo que haremos es una recta y, por ejemplo, ese modelo del actuador, pues hacemos ese ajuste con esos datos, X e Y, ¿vale? Con poli 1. Perdón, he puesto poli 1, ¿vale? Y fijaros la respuesta que nos da, que es un modelo lineal, que es simplemente una recta, P1 por X más P2, es una recta, ¿vale? En la que P1 es 19,84 y P2 es casi 0, ¿no? Eso significa que la recta pasa casi por 0, ¿vale? 0, 0.
un motor que tuviera una non linealidad, no solo la saturación, sino otra que fuera la zona muerta, es decir, que para tensiones pequeñitas el motor ni se mueve, que es lo habitual, en este caso el modelo, pues eso no lo tiene, pues sí que la recta no pasaría por cero, no pasaría por un valor diferente a cero, pasaría un cero de velocidad, pues a lo mejor una tensión que nos falta para que pasara. Bueno, aquí estos valores de confianza que aparecen ahí, del 95% de confianza, veis que prácticamente el rango es muy ajustado, ¿vale? Si tuviéramos un valor de confianza del 95%, que el rango es muy grande, es que la recta no se ajusta muy bien a los puntos, ¿vale? Eso también lo podemos ver dibujado incluso. Podemos hacer, pues, directamente esta función o incluso si podríamos dibujar, se le puede poner directamente ese modelo que nos ha dado ahora. También lo dibuja porque es precisamente esa recta, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la curva que nosotros hemos ajustado con los puntos, ¿vale? Es verdad que he usado 3 puntos. Entonces, es muy fácil que se ajuste una recta al 100% sobre los puntos. Si yo doy 10, pues puede haber más discrepancia. Para algún punto que salga un poco de la recta, ¿vale? También un simulador, es muy lineal el motor, por lo tanto también vaya a ver que los puntos están casi todos en la recta, ¿vale? Si lo hiciéramos en la realidad, pues los errores que podríamos cometer en la medida y que el motor pudiera tener un problema más, como he dicho de la zona muerta, por ejemplo, pues a lo mejor los puntos pues, se verían un poquito más distanciados de la recta. Entonces, por eso ajustamos una función que entonces, en el valor de la ordenada en X, ¿no? Que es el valor de la velocidad, si nosotros queremos una determinada velocidad, pues tendríamos un valor ajustado por esto. Sí, de hecho, al revés. No, lo que queremos es una tensión, ¿no? De salida. No me he dado cuenta. He llamado X a la tensión. Esto debería ser Y. Y X debería ser la velocidad. ¿Vale? Entonces, si yo hago ahora esto, y ahora dibujo así. Eso sí. Bueno, entonces hay que dibujar también el modelo y ya está, ¿vale? Ahora sí. Es decir, yo en el eje de ordenadas, pues tengo una velocidad, ¿vale? Que quiero ya 100 revoluciones por segundo. Pues ya sabré cuál es la tensión que necesito y esa sí, tensión sí se la puedo pasar al motor para que el motor se mueva a esa velocidad, ¿vale? Bien, pues esta función hará falta como actuador cuando cerremos el punto de control en la práctica 6. ¿De acuerdo? Y en la práctica 6 tendremos que ajustar un compensador para ese motor. Entonces, cuando las próximas prácticas, las 4 y las 5, lo tenemos aquí, o con este ahí, ¿no? Ya veremos cómo las próximas prácticas, veremos cómo diseñar compensadores. Pues tendréis que diseñar uno para este motor con una especificación, ¿vale? Y son las que tendréis que traer preparadas para la práctica 6. Ese compensador y veríamos el motor funcionando con ese compensador que vosotros habéis diseñado y algunas variantes más. Y este actuador pues, será necesario que también esté en ese bucle de control, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí tiene la práctica. Sí, vale. Manda un correo. Ah, bueno, porque es que justo te sale, no, creo que es una
Normalmente es 0,09 por ahí, ¿no? La cosa sería. 0,09, claro. El común que sale. Vale. Sí. XY, pues. Porque tienen que ser vectores comunes. Lo has puesto con dos filas, ¿vale? Por eso le he puesto yo la puesta al final, porque hace la traspuesta. O bien a todo eso le pones un pico más cada. Como a la X, aquí le pongo También ahí, Profesor, Sí, una cosilla rápida. A la hora de obtener los valores del apartado 2, sí, la resistencia de armadura, sí. esa es la que está nada más clicando sobre el motor, ¿no? Sí, pues poner resistencia de armadura, sí. Vale. Y luego la de devanado es la que tienes que entrar dentro para verla. No, esa es la resistencia de armadura, la del devanado. Se llama armadura, pero también es el devanado del rotor. Tú te Y refieres luego- a la fricción viscosa, a F. Vale. A la F. Sí, que yo he dicho que lo podéis despreciar, pero si no, yo no lo he puesto fuera del modelo, pero si nos metéis dentro, en la parte de la pestaña de la parte mecánica del motor, aparece creo que pone rotor damping, ¿vale? Que damping es fricción viscosa. Vale. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Claro.